Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí en Ciudad Juárez, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra divina de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 6, versos 35 en adelante, donde dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es: el que desciende del cielo hará la voluntad de Dios. A través de la Escritura podemos ver quiénes han sido los enviados de Dios para las diferentes dispensaciones y diferentes edades. A través del Antiguo Testamento nos dice Dios que Él envió mensajeros a su pueblo. Por ejemplo, tenemos en las profecías de Oseas capítulo 11, verso 10 en adelante, dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí podemos ver que son los profetas de Dios, los enviados, a través de los cuales Dios le ha hablado a su pueblo, y por medio de ellos ha usado parábolas y ha dado profecías, y han sido aumentadas las profecías. Ha aumentado la profecía ¿por medio de quién? Por medio de los profetas, porque las profecías vienen por medio de los profetas, porque toda revelación divina viene a los profetas de Dios. Porque no hará nada el Señor Jehová
sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Dios por medio del profeta Amós capítulo 3, verso 7. Y en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, Dios dice que Él le habló a su pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Y ahora veamos cómo le habló a su pueblo Israel. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Podemos ver que esta es la forma que Dios usa para hablarle a su pueblo por medio de profetas. Y aún la venida del Mesías, al ser prometida, encontramos que ya la primera parte de la venida del Mesías, que es la primera venida de Cristo, fue cumplida por medio de ¿quién? De un profeta. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, o verso 1 al 3, dice San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Por medio de quién? Dice San Pablo que Dios le habló al pueblo hebreo por medio de sus profetas. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y al hablar por medio de Jesús, siendo Jesús el profeta de Nazaret, habló por medio de un profeta también. Porque el Mesías sería ¿qué? Un profeta. No puede ser otro tipo de persona sino un profeta, el cumplimiento de la venida del Señor. O sea que tiene que cumplirse en un profeta. Ahora veamos el porqué. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, verso 15 al 19. Ahí está la causa. Profeta de medio de ti, de sus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice Dios que levanta? A un profeta. ¿Y a quién dice Dios por medio del profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta. Y ahora Dios ha levantado diferentes profetas y ha enviado también profetas del nivel más alto, que son los profetas dispensacionales, de los cuales Dios tiene, ¿cuántos? Solamente tiene 7. Con 7 le basta a Dios para llevar a cabo la obra que Él ha planificado en su mente y la ha notificado a través de la Escritura, a través de sus profetas. Y ahora, verso 18 en adelante de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. Le está hablando Dios aquí a Moisés para que él lo dé a conocer al pueblo. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta
que Él envía. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios y no saben que para escuchar la voz de Dios en el tiempo que les toca vivir, hay que buscar al mensajero que Dios tiene para ese tiempo, para estar escuchando directamente de parte de Dios, de parte de Jesucristo, la voz del cielo a través del instrumento que Dios tiene para ese tiempo. Porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y Él coloca su palabra para esa edad o dispensación en la boca de ese profeta mensajero. ¿Y qué hablará Él? Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que Dios le mande a hablarle al pueblo, ese profeta lo va a hablar, porque ese es el enviado de Dios para ese tiempo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que no es un asunto de la persona decir, no, yo por mi propia cuenta leo la Biblia y como yo la entienda, así yo estoy conforme. No, la Biblia es la palabra de Dios y contiene todo el programa divino que Él llevará a cabo, y también contiene el programa divino que ya Él llevó a cabo en el pasado. Por lo tanto, la palabra es para entenderla correctamente, porque de uno no entender correctamente la palabra de Dios, no obtiene el beneficio de las bendiciones divinas prometidas en la palabra de Dios. Y ahora, vean ustedes, Dios aquí dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Ahí es donde encontramos esa palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 8 nos dice, verso 3, 2 al 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra. Y ahora, todo ser humano necesita comer alimento material para alimentar su cuerpo, porque de otra forma se muere. Pero así como alimentamos nuestro cuerpo con alimento terrenal, necesitamos alimentar nuestra alma con alimento espiritual. Y solamente hay un alimento espiritual para el alma, y es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. Y ahora necesitamos encontrar al enviado de Dios para el tiempo que nos toca vivir, porque en su boca Dios coloca su palabra, nuestro alimento espiritual. Y ahora Cristo, citando este pasaje, dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo que nos ha tocado vivir. Ese es el alimento de Dios para nuestro tiempo.
No podemos decir, yo me voy a alimentar con la palabra de Dios del tiempo de Noé. Tendría que recibir el mensaje de Noé y ponerse a trabajar con Noé construyendo un arca. Pero el diluvio que viene en este tiempo no es de agua, es de fuego. Por lo tanto, el arca se le quemaría y se quemaría usted con su familia dentro del arca. Y ahora necesitamos obtener la fe de rapto para ser transformados y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero del cielo, antes que comience la gran tribulación, antes que el día ardiente como un horno comience a manifestarse en la tierra, conforme a Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante, en donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, porque aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ardiente como un horno, en donde la radioactividad que está almacenada en bombas atómicas será ese fuego desatado en una tercera guerra mundial. Ahora, esto no es una buena noticia, pero es la verdad. Y la verdad, sea una noticia dura o sea una noticia dulce, es la verdad. Y nosotros queremos conocer la verdad de las cosas que han de suceder en este tiempo final. ¿Cómo las personas van a escapar del día ardiente como un horno, del juicio divino que ha de venir, si no saben lo que ha de venir? ¿Y cómo han de escapar si no conocen la forma de escapar del juicio divino? Así es que necesitamos conocer la verdad de las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y solamente pueden venir por medio del enviado de Dios para el tiempo final. Porque Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas estará dando testimonio? Veamos Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Ahora, ¿para qué ha enviado su ángel? Dice: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que el ángel de Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas estará en la tierra en el día postrero, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, tanto de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, como también de las bendiciones divinas que han de ser manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos en la tierra luego de 30-40 días en el nuevo cuerpo, en donde habrá una manifestación plena del poder de Dios en medio de la iglesia de Jesucristo. Y después nos iremos de aquí con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y ahora podemos ver la importancia de conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, antes de que
venga el juicio de la gran tribulación, en donde ya no habrá oportunidad de escapar de esos juicios. Cuando comiencen esos juicios divinos, ya se estará viviendo en los 3 años y medio de la gran tribulación, y ya los escogidos estarán transformados y estarán con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y el que se quedó fuera para la gran tribulación, para pasar por la gran tribulación. Así es que estas son verdades a las cuales nosotros necesitamos enfrentarnos tal y como son, sin adornos, para que despertemos a la realidad del tiempo en que estamos nosotros viviendo, y que cada persona como individuo se ocupe y se preocupe por su salvación, se ocupe y se preocupe por estar preparado para ser transformado en este tiempo final, para luego escapar de estos juicios divinos que han de venir. Por amor a ustedes y a mí, Cristo nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes estaremos escuchando al enviado de Jesucristo, a su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como Dios envió a Jesús para hacer la voluntad del que lo envió, del Padre. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Vino del cielo, descendió del cielo. Y sin embargo, su cuerpo nació en la tierra, en Belén de Judea, por medio de una mujer, de una joven virgen llamada María. ¿Y cómo se puede entender que el que nació en Belén de Judea, por medio de una joven virgen, descendió del cielo? Su cuerpo físico nació en la tierra, pero el que estaba dentro del cuerpo físico descendió del cielo. ¿Vieron lo sencillo que es? Y ahora, cada uno de ustedes y yo también, en cuanto a nuestro cuerpo físico, hemos nacido en esta tierra, pero nuestra alma ha descendido ¿de dónde? Del cielo, de la dimensión de Dios, de donde es nuestro Padre Celestial. Y ahora, el que desciende del cielo hará la voluntad de Dios, del que lo envió. Y así como Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, del que lo envió, cada uno de ustedes y yo también estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del que nos envió a este planeta Tierra para vivir aquí una temporada. El que desciende del cielo hará la voluntad de Dios, del que lo envió. Por eso Jesús decía que había descendido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y así también nosotros, algunas veces hay cosas que conforme a nuestra voluntad nos gustan, pero usted tiene que examinarlas con la palabra de Dios y ver si son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces usted no debe hacerlas, aunque el deseo suyo sería hacerlas. Pero usted ha venido a la tierra no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, para vivir aquí una temporada corta. Pero en esa temporada corta, usted y yo tenemos la oportunidad de ser probados, porque estamos aquí para ser probados, como el pueblo hebreo fue llevado, sacado de Egipto, llevado por el desierto
para ser probado. Y pasó por diferentes situaciones difíciles y muchas personas quizás pensarían, pero un pueblo que ha sido libertado por Dios, ahora Dios lo lleva por el desierto y lo que tienen son problemas. Y así sucede con todos los hijos de Dios que vienen a vivir a esta tierra. Vienen a esta tierra y tienen muchas situaciones difíciles, problemas y luchas en la vida. Y cuando reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu, también tienen problemas. Y los problemas no son quitados, porque a través de esta vida terrenal, pasando por las diferentes situaciones, somos probados para así de lo profundo de nuestro corazón salir el hacer la voluntad del que nos envió, y eso dará testimonio de que amamos a Dios, a Cristo, y que nuestro deseo es hacer su voluntad. Eso es lo que saldrá de lo profundo de su alma, de su corazón. Recuerden que mientras estamos en este cuerpo terrenal, estamos aquí, ¿para qué? Para ser probados. Y en esa etapa de prueba, mostrar que amamos a Dios y que hacemos su voluntad, aunque la voluntad de Dios no sea nuestra voluntad terrenal. Hay cosas que son nuestra voluntad, pero están en contra de la voluntad de Dios. Y entonces uno echa a un lado la voluntad de uno para quedarse con la voluntad de nuestro Dios. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Eso es lo que Dios quiere que salga de lo profundo de su alma y de lo profundo de mi alma. Estamos aquí en la tierra para ser probados, como el pueblo hebreo estuvo por 40 años en el desierto para ser probados. Y si ellos en la prueba o las pruebas por las cuales iban a pasar mostraban que se quedaban con la voluntad de Dios, aunque fuera contraria a la voluntad personal de ellos, y se mantenían firmes, agarrados de la voluntad de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios y sirviendo a Dios en las buenas y en las malas, sin protestar en contra de Dios ni en contra de Moisés, pues ellos, cuando entraran en la tierra prometida, también iban a hacer así. Pero miren, en los 40 años, todo el tiempo estuvieron protestando, y a Moisés por poco lo apedrean, lo matan en 10 ocasiones diferentes en un lapso de tiempo de 40 años. Luego, cuando entraron a la tierra prometida, también fueron problemáticos. Lo mismo que sucedió en el desierto, después dentro de la tierra prometida, también fueron problemáticos. A los profetas después los perseguían cuando Dios enviaba a un profeta, y algunos los mataban. Muy pocos fueron los profetas que tuvieron gracia delante del pueblo y que fueron bien recibidos. Muy pocos de ellos. Y ahora, vean ustedes, fueron las mismas situaciones que habían existido en medio del pueblo allá en el desierto. Si en lo poco uno es fiel, en lo mucho también será fiel. Pero si en lo poco uno no es fiel, cuando es colocado en lo mucho, tampoco será fiel. Así es que 140 años que Dios le dio al pueblo hebreo para ser probado en el desierto fue problemático. Luego, cuando estuvieran en la tierra prometida, también serían problemáticos. Y así ha sido, a tal grado que
Vean ustedes, en el desierto llegaron hasta la idolatría, y luego estando en la tierra prometida también. Y trataron de matar a Moisés, y luego cuando vino el Mesías trataron de matarlo en muchas ocasiones, y a lo último lograron la muerte del Mesías. Las mismas situaciones. Ahora Moisés era un hombre muy humilde, tenía sus problemas como toda persona. Por ejemplo, tenía problemas para hablar, un problema que a Moisés no le gustaba, y no le gustaba hablar al público, ni quería hablarle al faraón para la liberación del pueblo, sino que le pidió a Dios un ayudante. Al pedirle a Dios un ayudante, por consiguiente, el ministerio de sumo sacerdote, que le pertenecía a Moisés también, vino a pasar a Aarón, y eso causó problemas para el pueblo, porque fue Aarón después el que le construyó un becerro de oro al pueblo hebreo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley divina. Bueno, podemos ver tantas luchas y problemas que han surgido en medio del pueblo, tanto del pueblo hebreo como también de la iglesia del Señor Jesucristo, porque el pueblo hebreo también representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aún con todos los problemas, Dios ha estado en medio de su pueblo, y eso es lo importante. Y Él ha estado cumpliendo sus promesas en las diferentes etapas. Ahora lo importante es uno estar agarrado de Dios y su programa, y uno decir en su corazón: yo deseo hacer la voluntad de Dios, y aunque esté en contra de lo que yo deseo hacer, de lo que yo deseo hacer como persona, pues yo dejaré a un lado mi deseo personal para quedarme con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios. Y así usted va hacia adelante en su vida espiritual con Dios, y Dios va bendiciéndolo a usted aunque tenga problemas en la vida. Miren, a Job tuvo muchos problemas, pero él era un hombre que confiaba en Dios y decía: Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todo eso agradaba a Dios, pero estaba pasando por diferentes etapas de pruebas en la vida. Y nosotros hemos venido a esta tierra no para estar en un paraíso, sino para estar en un horno de prueba, en una etapa de prueba. Después, en el milenio, será el paraíso. El milenio será el huerto del Edén restaurado para los que han pasado esa etapa de pruebas. Ahora nosotros queremos hacer conforme a la voluntad de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo nuestro Salvador, enviado por Dios. Creemos en el que descendió del cielo, Jesucristo nuestro Salvador, el ángel del pacto, que descendió del cielo y vino manifestado en un cuerpo nacido en la tierra, en Belén de Judea. Así es que podemos ver que el que descendió del cielo estaba en un cuerpo nacido en la tierra. El que descendió del cielo era el que estaba dentro del cuerpo de carne nacido en la tierra. Y ahora descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Por eso Jesús estuvo predicando y sanando a los enfermos, porque eso era
lo que estaba establecido que Él haría en su primera venida. Y luego murió en la cruz del Calvario, porque eso era lo que estaba establecido para Él hacer en su primera venida. Y Él resucitó y luego ascendió al cielo, porque todo eso estaba establecido para Él hacer en su primera venida. Ahora el que desciende del cielo, Jesucristo dice que es sobre todos. Y el que desciende del cielo es el que tiene el ministerio para ese tiempo, el mensajero de Dios. Ahí es el ángel del pacto, el mismo que había libertado al pueblo hebreo, el ángel de Jehová. Ahí libertando al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, y luego desciende en carne humana, en un cuerpo creado por Dios, en el vientre de María, y nacido en Belén de Judea. Y estando en ese cuerpo de carne, estuvo llevando a cabo el programa de Dios para ese tiempo, porque había descendido del cielo para hacer la voluntad divina, la cual estaba ya programada, profetizada en la palabra de Dios. Y ahora, el mismo que descendió del cielo y murió y resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo luego descendió del cielo al día de Pentecostés y ha estado en medio de su iglesia, manifestándose por medio de esos mensajeros que Él ha enviado de edad en edad. Y ahora los mensajeros que Él ha enviado en las 7 edades de la iglesia gentil son llamados las 7 estrellas que están en la diestra del Hijo del Hombre, en Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 20, y son también mencionados por Dios como los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y en esos 7 mensajeros que Él ha enviado a su iglesia durante las 7 edades de la iglesia gentil, ha estado la manifestación del Espíritu de Dios. Han sido los ungidos de Dios como mensajeros, trayendo el mensaje de Dios para cada edad, haciendo la voluntad del que los envió de edad en edad. Y los que creyeron en el mensajero que Dios ha enviado de edad en edad, han estado haciendo la obra de Dios correspondiente a su edad. Porque la obra de Dios es que crean en el que Dios ha enviado. Así como todos los creyentes en Jesucristo, cuando estuvo Él en la tierra, estaban haciendo la obra de Dios, porque la obra de Dios es que crean en el que Dios ha enviado. Y ahora de edad en edad, todos los que han creído en los mensajeros que Dios ha enviado, pues han estado creyendo en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque han sido enviados para llevar al pueblo a nuestro amado Señor Jesucristo para recibir salvación. Y para este tiempo final, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ese es el enviado de Jesucristo a su iglesia para este tiempo final. Y Él viene en medio de la iglesia de Jesucristo. Él nace en la tierra, su cuerpo físico, pero su alma viene de la 7ª dimensión del cielo, como también el alma de cada uno de ustedes. Y ahora
el que desciende del cielo, enviado por Jesucristo, a través del cual todas estas cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer en el día postrero. ¿Para qué viene? Desciende del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Jesucristo, el que le envió, y viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, desciende del cielo para hacer la voluntad de Dios, del Padre, y se manifiesta por medio de su ángel mensajero, al cual envía en el día postrero para darnos a conocer por medio de él todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así el ángel del pacto viene haciendo y hablándole y hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y haciendo la obra de Dios de este día postrero. Pero tiene que usar un hombre, y ese es su ángel mensajero enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora, el que desciende del cielo hará la voluntad del que lo envió. Así como Jesucristo descendió del cielo, recuerden, no el velo de carne, pues el velo de carne nació en la tierra, pero el que estaba dentro del velo de carne descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. Y así Jesucristo envía a su ángel mensajero en el día postrero, y su ángel mensajero viene para hacer la voluntad de Jesucristo, el que lo envió. No viene para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y por eso es que Jesucristo también dice para el vencedor en el capítulo 21, verso 7 de Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Uno de los hijos de Dios recibirá esa bendición. Un mensajero la recibirá. Aquí no dice los que vencieren heredarán todas las cosas, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Está hablando en singular. Y ahora vean ustedes como también en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Para guardar sus obras hasta el fin, tiene que vivir en el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La autoridad que Jesús recibió del Padre, ahora la otorga al vencedor. Dice que le dará autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro, así como él la recibió del Padre. O sea que lo mismo que el enviado del Padre recibe del Padre, ahora cuando Jesucristo envía su ángel, su mensajero, ahora le otorgará también las bendiciones que el Padre le había dado a él. O sea, como el Padre le dio autoridad a Jesús sobre todas las naciones,
Pues Cristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y también dijo: el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. San Juan capítulo 5. Y ahora, en la misma forma que hizo el que envió a Jesús, hace Jesús con su enviado, su ángel, en el día postrero. Vean también Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa promesa es para el vencedor. Y también Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esa promesa es hecha para ser cumplida, como Dios hizo con Jesús cuando venció y ascendió, subió al cielo. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Padre es el trono que está en el cielo. Y Cristo se sentó en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Y Él recibió todo poder y autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y ahora Él promete al vencedor sentarlo con Él en su trono. O sea, no en el trono del Padre, sino en el trono de Jesús. El trono del Padre está en el cielo, el trono de Jesús está en la tierra, y es el trono de David, al cual Jesús es heredero, de lo cual habló Gabriel, el arcángel Gabriel, en San Lucas capítulo 1. Esto le habló el arcángel Gabriel a la Virgen María. Dice capítulo 1, verso 30 en adelante de San Lucas: entonces el ángel, recuerden que es el ángel o arcángel Gabriel, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el trono del cual Jesús habla cuando dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora, esta es la bendición que los apóstoles Jacobo, que es Santiago, y Juan, el apóstol, querían que el Señor les diera. Recuerdan que en una ocasión vinieron a Jesús Juan y Jacobo, el hermano de Juan,
y trajeron a su madre para que los ayudara, porque algunas veces necesitamos una ayudita y buscamos o a nuestro papá o a nuestra mamá. Y aquí ellos vinieron con su mamá para hacerle una petición a Jesús, una petición muy grande, una petición que sería su beneficio para el milenio y para toda la eternidad, porque esa bendición que ellos querían es la bendición más grande que hay en la Escritura. Ahora vamos a ver en el capítulo 20, verso 20 en adelante de San Mateo, dice: entonces se le acercaron la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recuerde que ellos en el capítulo 17 de San Mateo habían estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Esos dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y también Pedro. Y ellos allí vieron la venida del reino de Dios y vieron al Hijo del Hombre viniendo en el reino de Dios. Y ellos vieron que a cada lado de Jesús estaba una persona, un profeta. A un lado estaba Moisés y al otro lado estaba el profeta Elías. Y siendo que aquello era la visión de lo que sería la venida del reino de Dios, ellos comprendieron que para la venida del reino de Dios, uno a la derecha y el otro a la izquierda, era una posición muy importante para alguna persona. Y ahora, esa es la misma posición de la cual nos habla la Escritura cuando se dice que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Cuando se nos habla de la diestra, se nos habla del poder divino y autoridad divina. Y se nos habla de que la persona ha recibido el poder y autoridad divina. Y ahora Jacobo y Juan querían ser los Elías y Moisés en el reino de Dios. Y eso también estaba en Zacarías, los dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea que todo eso viene por una línea o un hilo de pensamiento desde el Antiguo Testamento para ser materializado en el reino de Jesucristo. Por eso también en Apocalipsis se nos habla de los dos olivos y dos candeleros, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y ahora, en el cielo encontramos que los arcángeles Gabriel y Miguel están ante la presencia de Dios, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Son los ángeles que acompañaron a Dios cuando Dios visitó a Abraham en la forma de un hombre. Ellos también aparecieron en la forma de hombres, vestidos de ropas terrenales y con cuerpos de carne que Dios creó
uno para el arcángel Gabriel, otro para el arcángel Miguel y el otro para Dios mismo, para Elohim. Y aparecieron allí en 3 cuerpos, vestidos con ropas, allí, y comieron con Abraham. Fue el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y esa fue la ocasión en que Abraham vio el día del Señor, y lo vio y se gozó. Ahora, Dios, apareciendo con Gabriel y Miguel, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, esta figura de la manifestación de Dios para el día postrero, apareciéndole a su iglesia antes de la destrucción del mundo, antes de la gran tribulación, antes de ese momento ardiente como un horno que vendrá sobre la tierra, en donde la tierra será herida con maldición, conforme a Malaquías capítulo 4. Ahora podemos ver que para este tiempo final, así como estuvieron Elohim, Gabriel y Miguel apareciéndole a Abraham y comiendo con Abraham, Dios estará manifestado en el día postrero, y así como ha visitado a su iglesia por medio de cada ángel mensajero, y visitó a su iglesia por medio del reverendo William Branham, y manifestó el reverendo William Branham el ministerio de Elías para este tiempo final. Vean ustedes, habrá una manifestación muy grande de parte de Jesucristo. Ahora, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estuvo manifestado a través del reverendo William Branham, y por eso él podía discernir los pensamientos del corazón de las personas, y podía hablar la palabra creadora, y las cosas sucedían. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, colocando en la boca de su profeta la palabra que él tenía que hablar, y mostrándole las visiones que él necesitaba ver para así darle a conocer a la gente las cosas. Esa fue una manifestación de Dios a través del reverendo William Branham, en gracia y misericordia en medio de la iglesia. Y era Cristo, el Hijo del Hombre, manifestándose por medio del reverendo William Branham. Pero fue una manifestación en misericordia. Ahora veamos lo que él dice en la página 22 y 23 del libro de citas, que contiene un extracto aquí del mensaje: irá la iglesia por la gran tribulación, o sea, pasará la iglesia por la gran tribulación, predicado en el 1958. Dice: el Hijo del Hombre está siendo revelado desde el cielo. O sea, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. ¿Vendrá después de un tiempo, hermano Branham? Le pregunta, o él hace esa pregunta. Él dice: es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre
ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por unos cuantos años a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo, a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. O sea, que la manifestación de Cristo, el ángel del pacto del reverendo William Branham, estaba cumpliendo una manifestación del Hijo del Hombre en gracia y misericordia bajo la dispensación de la gracia para las personas. Pero algunos se rieron y se mofaron, no todos, pero algunos. Y el mundo no comprendió y las naciones no lo recibieron. ¿Cómo? El ángel del pacto manifestándose a través de un profeta. No el hombre, sino el que estaba dentro del hombre. Dice la próxima ocasión en que Él se revele, en que el Hijo del Hombre se revele, será en el juicio de las naciones y de la gente que se han reído. Así es que para este tiempo final, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo en Espíritu Santo en su cuerpo teofánico, estará revelándose al mundo en esa etapa que ha de venir, en donde habrá una manifestación plena del poder de Dios y se estará manifestando a través de su ángel mensajero, el cual Cristo adoptará. Pero será una manifestación ya cuando la dispensación de la gracia ha llegado a su final y la puerta de la gracia estará cerrada. Ya no habrá oportunidad para entrar por la puerta de la gracia, que es la primera venida de Cristo, para recibirlo como Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ya se estará en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Ya se habrá entrado más ampliamente a esa nueva dispensación, la cual en la actualidad se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Pero cuando se termine de completar el cuerpo místico de Cristo, que es lo que está sucediendo en la actualidad, pues Cristo está llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Y está completando su iglesia en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, de ese templo espiritual llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se complete ese número, luego Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y adoptará a su ángel mensajero y resucitará a todos los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, y habrá una manifestación plena del poder de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia. Y el mundo entero verá esa manifestación. Pero ya el día de misericordia, la dispensación de la gracia, habrá terminado. Por lo tanto, se les dará a conocer que los juicios divinos de la gran tribulación han de venir.
Pero las personas que puedan creer, que se agarren bien de la palabra de Dios y estén dispuestos a morir por Cristo durante la gran tribulación. Pero ya para ser transformados y recibir el cuerpo nuevo, ya no habrá oportunidad, porque ya estarán transformados todos los que iban a ser transformados. Y los muertos en Cristo, resucitados también. Y ya estará completa la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no ha ocurrido eso todavía? Porque todavía Cristo está llamando a sus hijos, y lo está haciendo en la América Latina y el Caribe, donde se cumple la edad de la piedra angular y donde se hace el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Todavía hay misericordia en el trono de Dios en el cielo, porque todavía Cristo está allí con su sangre, haciendo intercesión por todos sus escogidos que van siendo llamados y juntados y colocados en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para Cristo usar su ángel mensajero en este tiempo final y por medio de él llamar y juntar a sus escogidos, lo envía diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ese es el ángel mensajero que se sentará con Cristo en su trono. Ese es el ángel mensajero que vencerá en el día postrero. Ese es el ángel mensajero que estará guardando las obras de Cristo hasta el fin, porque los demás ya físicamente murieron, y ese es el último y único ángel mensajero que estará vivo en el fin del tiempo, en el fin del programa de Dios para llamar y juntar a los escogidos y luego resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, los que vivimos. Ese será el que tendrá los ministerios de la derecha y de la izquierda. Los ministerios de los dos olivos. Los ministerios de los dos olivos, que son los ministerios de Moisés y de Elías. Esos son los ministerios del Hijo del Hombre en su venida de su derecha y de su izquierda. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles, y sus ángeles son los dos olivos, son Moisés y Elías. Esos ministerios estarán siendo manifestados en el día postrero en su ángel mensajero. El ministerio de Elías por quinta ocasión, el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, estará en su ángel mensajero manifestando esos tres grandes ministerios. Pero el ángel de Jesucristo ni será el profeta Elías tisbita, que estuvo en la tierra hace miles de años atrás, ni será tampoco el profeta Moisés que libertó al pueblo hebreo, ni será tampoco el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Él solamente será un redimido por la sangre de Cristo, enviado por Jesucristo en este tiempo final para ser el instrumento de Cristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo se estará manifestando en el día postrero y estará operando estos tres grandes ministerios. Recuerden que el que tiene ministerio es Jesucristo. El ángel del pacto, el Espíritu Santo, es el único que tiene ministerios, y él es el que operó esos ministerios en los profetas del Antiguo Testamento y en Jesús y en los apóstoles. En Jesús estaban todos los ministerios, siendo la plenitud de Dios. La divinidad en carne humana, en él estaban todos los ministerios. Por eso algunas personas decían
es Juan el Bautista que resucitó. Otros decían, es el profeta Elías. Otros decían, no, es el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque en él estaban todos los ministerios y en algunos momentos podía actuar como el profeta Elías, otras veces como el profeta Jeremías. Cuando multiplicó los panes y los peces, estaba allí obrando, como hizo el profeta Moisés, que dio pan para el pueblo. O sea, bajo el ministerio de Moisés vino maná del cielo y alimentó por 40 años al pueblo hebreo. Todos los días caía maná del cielo, y también maná en la mañana y carne en la tarde. O sea, Dios le daba el desayuno en la mañana, maná, y en la tarde la cena, carne. ¿Qué más querían? Sin trabajar. Y por 40 años, cuando un hijo suyo ya es mayor de edad y no trabaja, y todos los días ustedes padres le tienen que dar desayuno y después almuerzo y después cena y después que se quejen de ustedes, pues eso era lo que hacía el pueblo hebreo. Con todo y eso, y agua, y con todo y eso se quejaban. Un hijo muy agradecido, muy mal agradecido, ese que vivió por el desierto, de los cuales Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Pero los niños que fueron naciendo en el desierto y los jóvenes que salieron, que tenían de 20 años hacia abajo, ellos estuvieron viendo las maravillas de Dios y sus corazones fueron inclinados hacia Dios y fueron los que entraron a la tierra prometida. O sea que entró un pueblo joven a la tierra prometida. Ahora nosotros nos encontramos muy cerca de la tierra prometida del reino milenial y muy cerca de la tierra prometida del nuevo cuerpo. Seamos conscientes de esta realidad y conscientes de que hemos sido enviados a la tierra. Hemos descendido del cielo, nuestra alma ha descendido del cielo, y el alma es lo que es en sí la persona. Usted puede perder su cuerpo y todavía sigue existiendo, porque usted es alma viviente. Aún la persona puede perder su espíritu y todavía sigue viviendo. ¿Quieren una prueba de eso? Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver ahí lo que nos dice. Capítulo 6, verso 9 en adelante dice, esto fue bajo el quinto sello. Estas son las almas de los hebreos que murieron bajo las persecuciones. Aquí están los que murieron bajo Hitler, Mussolini y Stalin. Dice, y cuando abrió el quinto sello, vi las almas que vio. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No vio los espíritus, sino las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. O sea que son hebreos, no murieron por el testimonio de Jesucristo, sino por el testimonio que ellos tenían, porque ellos creían en la ley. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Estaban pidiendo venganza. Estos hebreos que habían sido martirizados y matados en esos tiempos pasados. Y se les dieron vestiduras blancas. O sea, que se les dio un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, un cuerpo. Y se les dieron vestiduras blancas. Ahora sus almas estaban vestidas de un cuerpo. Porque el cuerpo es una vestidura para la persona. El cuerpo terrenal es nuestra vestidura terrenal de carne. Y ahora se les dieron vestiduras, o sea, un cuerpo espiritual de otra dimensión. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de morir, que también habían de ser muertos como ellos. Durante la gran tribulación morirán los 144,000 hebreos, morirán martirizados como estos que fueron martirizados por Hitler, Mussolini y Stalin y demás dictadores. Y también morirán muchos otros hebreos, pero los 144,000 hebreos son los escogidos de Dios, del pueblo hebreo, que están en ese número del capítulo 7 de Apocalipsis, verso 2 al 8, 12,000 de cada tribu. Ahora podemos ver que las almas de las personas que sirven a Dios no mueren. Una persona puede perder el cuerpo físico y sigue viviendo. Por eso es que Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Si pierde su alma, ahí lo perdió todo. Pierde su alma, perdió su existencia. Ya esa persona no volverá a existir. Él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque después no tienen poder para matar el alma y el espíritu de la persona. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y el espíritu. ¿Dónde? En el infierno o lago de fuego. A ese es al que hay que temer. Y ahora podemos ver que los que sean condenados en el juicio final serán echados al lago de fuego. Ahí morirán físicamente. ¿Por qué físicamente? Porque para ser juzgados van a ser resucitados en el cuerpo que ellos tenían. Por lo tanto, los que sean condenados serán echados con el cuerpo al lago de fuego. Morirá su cuerpo. Y con el espíritu también, que es el cuerpo de otra dimensión. Y dentro del espíritu estará ¿qué? El alma de la persona. Por lo tanto, después de cierto tiempo, desaparecerá tanto el cuerpo como el espíritu y el alma también, como si nunca antes hubiesen existido. Y es muy triste uno pensar en que uno existe en la actualidad y que puede dejar de existir. ¿Y por qué no pensar que existe en la actualidad y pensar que va a existir en una condición mejor que la que está aquí al recibir a Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu y nacer de nuevo y vivir con Cristo sirviéndole todos los días de su vida?
Esa es la forma positiva de pensar cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestra vida. Esta vida que tenemos es una realidad. Tenemos un alma, eso es una realidad. Ahora el cuerpo es temporal, porque es mortal, corruptible, y vino en la permisiva voluntad de Dios. Pero Él ha prometido un nuevo cuerpo eterno para cada uno de ustedes y para mí también. Pero primero pasamos por esta etapa de prueba. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho, será fiel también. Los que son fieles en este cuerpo mortal, fieles a Cristo, serán fieles en el cuerpo eterno. Pero los que no son fieles a Cristo, los que no sirven a Cristo, sino que se ocupan de las cosas de este mundo, en ganar cosas del mundo, ¿de qué le vale? Si ganan el mundo y pierden su alma, de nada les servirá. No fueron fieles a Cristo estando en estos cuerpos mortales. Por lo tanto, no tienen derecho a estar en un cuerpo eterno. ¿Qué harían en un cuerpo eterno? Pues lo mismo. No servirían a Cristo. Pero el que es fiel, estando en este cuerpo terrenal, y aprovecha su vida terrenal para servir a Cristo, cuando esté en el cuerpo eterno, dirá: ahora tengo más tiempo, una eternidad, para servir a mi amado Señor Jesucristo. Y ahora veamos las cosas en forma positiva siempre, porque el programa de Dios es positivo para todos sus hijos. Entendamos que estamos pasando por una etapa de prueba, la cual está señalada en la Escritura, para que nosotros, desde lo profundo de nuestra alma, expresemos nuestro sentir a Dios y digamos como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios, serviremos a Jesucristo nuestro Salvador. Y este yo y mi casa lo aplicamos en una doble forma: yo y mi casa, mi cuerpo, y yo y mi casa, yo y mi familia. Tiene esa doble aplicación. Y ahora tenemos nosotros la oportunidad y privilegio de demostrarle a Jesucristo que le serviremos por toda la eternidad, sirviéndole en este lapso de tiempo en que somos probados. Disculpen, reconociendo que hemos descendido de Dios, porque los hijos de Dios descienden ¿de quién? De Dios, de su Padre celestial. Hemos descendido de Dios, hemos descendido del cielo, nuestra alma ha descendido del cielo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el que desciende del cielo hará la voluntad de Dios. Como individuo, cada miembro del cuerpo místico de Cristo, como mensajero, cada mensajero de Cristo enviado a cada etapa de su iglesia. Así como Jesús descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. Y el que desciende del cielo hará la voluntad de Dios, del que lo envió. Y el que de Dios, la voz de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ven todas las escrituras que hablan de lo que estaremos haciendo? Y cuando Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, ese ángel es enviado por Cristo para hacer la voluntad de Jesucristo, el que le envió, y dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Y los que son de Dios
oyen la voz de Dios, la voz de Cristo, a través de su enviado, a través de su ángel mensajero. Porque estamos aquí para oír su voz y hacer su voluntad, la voluntad de Jesucristo, nuestro Salvador. El que desciende del cielo hará la voluntad de Dios, la voluntad del que lo envió. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero del cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar. Y nos veremos, los que estén en la próxima actividad, nos veremos allá a las 7 de la noche. ¿Dónde? Donde ustedes saben mejor que nosotros. Ustedes saben llegar mejor que nosotros, pero no tenemos problema. Nosotros tenemos uno que sabe llegar, que nos va a llevar. Así que no tenemos problema para llegar. Así es que Dios les bendiga y nos veremos en la noche, en la próxima actividad, todos los que estarán allí. Y que Dios les ayude a todos y que les ayude a comprender que estamos pasando por una etapa terrenal para ser probados. En donde, desde lo profundo de nuestra alma, saldrá lo que nosotros haremos por toda la eternidad. Y haremos la voluntad del que nos ha enviado a vivir a esta tierra. La haremos aquí, la voluntad de Él, estando en estos cuerpos, y cuando estemos en el cuerpo eterno también, y será por toda la eternidad. Porque para eso hemos venido. Hemos descendido del cielo, de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. De ahí ha descendido nuestra alma para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad del que nos envió. Si nuestro hermano mayor Jesucristo hizo la voluntad del que lo envió, nosotros que somos sus hermanos menores, recuerden que Él siempre decía: mis hermanos menores, mis hermanos más pequeños. ¿Y de quién hablaba? De cada uno de ustedes y de mí también. Él dijo: mis hermanos. ¿Y mis hermanos son quiénes? Los que hacen ¿qué? La voluntad de Dios, los que oyen su voz. Bueno, ya hemos visto por qué hacemos la voluntad de Dios. Porque somos los hermanos menores de Jesucristo nuestro Salvador. Nuestro hermano mayor hizo la voluntad del que lo envió, del Padre, y nosotros como hermanos menores también hacemos su voluntad. Él nos enseñó a ser obedientes, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar.